Tamara, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Nelson. ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? estás? Aquí, aquí, bien, viendo todo lo que pasa en este país amazónico. Contento por un lado de que existan pronunciamientos claros. No estoy diciendo que ya hay un pacto, no hay ningún pacto de nada, pero me agrada que al menos Leonidas y Luisa estén sintonizados en este asunto. ¿Tú crees, Tamara, que de pronto esta unión no pactada eh, atraiga votos para Luisa o no? Yo creo que sí, Nelson. Yo creo a ver, lo que pasó con el Campo Sacha, en el carnavalazo, lo que está pasando todos los días en el país, está llevando a las personas a reflexionar. Yo he escuchado, mientras, obviamente, pues mucha información de gente que empieza a hacer sus videos, a opinar, y pueden que no estén del lado correísta o que tengan esta participación activa partidista, pero que están viendo lo que está pasando con el país y que sienten y tienen la necesidad de opinar, de pronunciarse, de conocer, de averiguar y decir, a ver qué está pasando, cómo podemos permitir este asalto al país, cómo podemos permitir, por ejemplo, también en el caso de la ex esposa de Daniel Noboa, que una mujer sea hostigada de esta forma Ujú. por el presidente y que lo permitamos y que no pase nada. Y es más, que votando por Novoa termine garantizando que ese poder y esa violencia se siga institucionalizando y siga creciendo Y que para se seguir acepte, ¿no? violentando y que se Y- acepte. Entonces yo creo que tenemos este momento de reflexión donde muchas personas dicen, no, a ver, no más. Y creo que también es una responsabilidad de toda la ciudadanía de informarnos, y de pensar honestamente qué tipo de opciones tenemos o qué tipo de acciones Daniel Noboa ha tenido en la presidencia. Nos ofreció muchas cosas cuando era candidato y el momento de ser presidente, como ha pasado en los últimos años, termina siendo absolutamente todo lo contrario. Entonces, yo creo que están sumando votos, están sumando reflexiones, están sumando también un sentimiento de las personas de que requerimos con urgencia un cambio. Han tenido 8 años para transformarlo todo. Y cuando digo 8 años es porque el gobierno del Claro, infame, miserable de Moreno. Lenin Moreno, ese tipo no tiene otra palabra para definirlo, destruyó el país y se vendió a las élites, a las oligarquías y hizo parte también alianzas con Guillermo Lazo, etcétera, etcétera. No es un Sí, sí. secreto. Eso el país lo sabe y lo ha vivido. Entonces, ¿qué tanto estamos disponibles como país para seguir permitiendo esto o para tener una opción clara, en este caso Luisa González, y esperar, ansiar un cambio, tener esa esperanza de que algo va a cambiar? Y la gente que votó por Leonidas Issa lo hizo convencida y convencido que él era una opción. Ahora Leonidas Issa no es una opción. ¿Quién es la otra opción que pueda confrontar lo que estamos viviendo? Luisa González, para Es mí la está única. clarito. Sí, es la Creo que única. la gente está teniendo ese proceso y tenemos aquí también que seguir haciendo pedagogía política. Hablaba con una amiga de Claro, pedagogía política de explicar, informar lo que están viviendo y lo que se está atravesando en el país. claro, es nuestro trabajo, básicamente es nuestro granito de arena. Allá si a alguien no Así le es. guste, ya no importa, ya si no le gusta, ya cada quien busque, escuche, compare y tome su decisión. Antes de seguir, quiero solamente hacer una acotación, que lo que tú decías, Tamara, sobre Moreno. Recordaba, es cierto, se vendió y todo eso. Trató de hacer todo lo posible con el tema del Trujillato. Lo hicieron, Lo persiguieron, consiguió. lo consiguió. Pero te quiero preguntar esto. Eh, ¿Qué se sentirá haber hecho todo por destruir un partido político y en el camino acabar con el país y luego ver que ese partido político no está destruido? Porque tú sabes, no está destruido. A ver, la idea, ojalá, no sé, pero hay una cosa muy clara de los correístas, o del correísmo o de la izquierda que maneja Correa, que no es toda la izquierda, que al menos saben administrar el fracaso. Han fracasado y han salido. Me explico, ¿no? Es como si comparamos un poco con Moreno y Lazo, Lazo fracasó y Lazo escondió la cabeza. El correísmo fracasó, llegó a un nivel bajo, se quedó sin número y luego salió. O sea, ¿qué sentirán estas personas que han tratado de hundir a este partido y luego no lo ven hundido? ¿Qué piensas? Hicieron todo por proscribir al Ah, sí, correísmo, los claro, legalmente, persiguieron, ¿no?
legalmente, pero personalmente persiguiendo, hostigando, violentando con el lawfare, criticándole. Yo he sido también una de las personas que he criticado también la falta de renovación y de Es que tiene autocrítica sus y de fallas, la mirar. revolución tiene sus fallas, ¿no? Por supuesto, como cualquier otro partido político, Más que movimiento todo con el tema de político. ustedes del feminismo, ¿no? Se queda mucho Sí, ahí, sí, se sí, queda muchísimo. ahí hay Hay deudas deudas, claras, sí, pero hay que decirlo, ¿no? sí, hay que decirlo, pero ¿de qué estamos hablando si estamos teniendo una mujer a punto de ser presidenta por primera vez? ¿De qué Claro, eso es estamos un gran hablando si es logro, que ¿no? esta mujer también es el reflejo de las mujeres ecuatorianas? Luchadora, decidió sacar adelante sola a sus hijos, Ujú. estudiar, salir adelante, ser una mujer profesional, llevar en sus entrañas con orgullo, con dignidad, las raíces de quién es ella, una mujer montuvia de las entrañas del Ah, súper país, Montuvia. eh, y tomar ella el liderazgo. Ya no es Rafael Correa, o sea, seguimos hablando del correísmo y creo que estamos en un proceso de transición para hablar de la revolución ciudadana y para hablar de Luisa González y para hablar de las izquierdas y para hablar de los movimientos de mujeres, no necesariamente feministas, pero sí mujeres, Ujú. alentando y apoyando la realidad de poder llegar a hacer historia con una mujer como presidenta, pero quienes no le dejan ir a Rafael Correa es justamente los Lenin Morenos, Claro, los claro, Guillermo eso sí es Lazos, verdad. que están en ese odio y yo creo que Mm, está en esa envidia y en ese complejo de que no lograron destruirlo, que al contrario, claro. con todos los esfuerzos que hicieron, se han sostenido y están a punto de dar ese paso de transformación y de renovación. Ujú. Entonces, Sí, 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 eso sí. creo que les Eso le altera revuelve el inclusive estómago a ellos, ¿no? muchísimo más, les revuelve muchísimo más. Claro. Y, a ver, Rafael Correa, la figura de él es una figura histórica. Yo creo que eso también les interpela muchísimo estos inútiles, Lenin Moreno, Guillermo Lazo y el inútil de Daniel Noboa, los tres inútiles que han gobernado después de Rafael Correa, les carcome el saber que la historia les va a borrar como unos tipos nefastos, Claro. inútiles, incapaces, cada uno con su característica peor que el otro. Pero Rafael Correa, más allá de las críticas, más allá de todo las mentiras que han querido lanzar sobre su figura, él y su historia, y va a estar en los libros de historia. Su nombre está escrito en los libros de la historia del país Ujú, y del ujú. mundo, porque ustedes no ven lo que yo sí veo fuera del país, Claro, del hay mundo, Nelson. ujú. Hay un antes y Y un después, estos, ¿no? y estos saben, o sea, el nombre de Rafael Correa está escrito en una región, en un mundo que les carcome esta gente que es incapaz de dejarlo ir y que lo siguen tratando de destruir y ya no va a haber forma de destruirlo. Y Ujú, él va a seguir siendo una imagen, una presencia, una historia que fue, pero que ya no va a seguir siendo como líder, porque ahora la lideresa, la que va a ujú, liderar todo ese proceso, quien va a ser presidenta, se llama Luisa González, no Rafael Correa. ujú, Que Luisa González pertenece a un grupo, un movimiento, tiene un equipo donde bien puede estar Andrés Arauz, Rafael Correa, ujú. estoy hablando de nombres de hombres, pero de muchas mujeres, Paola Pavón, Marcela Guiñaga, todas las personas que se deben a este movimiento político y las que no son parte o no están participando activamente de forma partidista, que sentimos que esta izquierda, que esta posibilidad es la única alternativa para salir de esta horrible realidad. Creo yo, Nelson, que las cosas están claritas. Ujú, Entonces, ujú. Sí, mientras más se esmeran en destruir una figura como la Rafael Correa, que ya no tiene destrucción, más memoria las personas, el pueblo, la gente siente y lo lleva. Ya no es una cuestión de rescatar la memoria de lo que significó Rafael Correa, sino de empezar a construir una esperanza de lo que va a significar y significa Luisa González en el futuro del país. Y ujú. ahí está la diferencia, y ahí está el logro de la Revolución Ciudadana. Por más esfuerzos que se hicieron, no les proscribieron, no les eliminaron, eh, no les borraron de la historia. Están más vivos y más vivas que nunca y con una propuesta que puede ser histórica nuevamente. Y yo creo que eso también les lleva a descontrolarse y a Claro, botar claro. el No, odio y las babas por donde puedan, ¿no? no, por supuesto. O sea, acuérdate, Tamara, que cuando Moreno se toma Alianza País y lo acaba, porque Moreno lo peleó para destruirlo, ya algunos cantaron victoria. Entonces ahí fue que, Sí. claro, ahí fue que el correísmo dijo, esta, y se juntaron con Jimmy Jairala, no, con Sí, el Centro Democrático fue pero también se centro. juntaron con este pana Espinel que está en la cárcel, Ujú. y le cede el partido y ahí, ahí agarrándose
de uñas y dientes, volvieron a salir, ¿no? Pero ¿por qué salen adelante, Nelson? Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué No, salen sí, adelante? Porque el pueblo, la gente, saben de la ejecución claro, que significó el gobierno de Rafael Correa en claro, derechos básicos, educación, salud, infraestructura, claro. derechos básicos, Así que es. ahora esos derechos no existen. Por eso han sido incapaces de destruir Totalmente. el Y legado en de Rafael cosas, Correa. Tamara, por ejemplo, lo hablábamos en esta semana que yo regresaba, ni siquiera en cosas que tienen que estar en polémica, sino en cosas de que el Noboa tiene que decir simplemente hágase, como por ejemplo las carreteras. Un ejemplo nomás así. O sea, ni siquiera es que tiene que, voy a pedir permiso a Estados Unidos, voy a pedir esto, nada, a la asamblea, no, nada. Simplemente hágase. Ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera se han preocupado de eso y hoy estamos. Algo que también te escuché y no quiero dejar pasar. Primero, Luisa va a tener una presión muy grande y espero que siga así y que sabemos lo vamos a hacer así, porque la idea es que se cambie, ¿no? La idea es que se progrese. Entonces, Luisa no la va a tener fácil, ¿no? Va a tener una presión fuerte y nos vamos a encargar precisamente de que esa presión esté para que se cambie, para que se mejore. Lo que siempre hemos dicho de los primeros meses o el primer año de gobierno de Noboa, incluso de Lazo, que yo me acuerdo, vamos presidente, Sí. vamos, haga esto, cambie, vamos, ¿verdad? La presión, ¿no? Solamente esperamos que Luisa se escuche. Bueno, tiene una gran responsabilidad con el tema de las mujeres. A propósito de la esposa o ex esposa que decía una cosa que me quedó, pero muy presente. Decía ella, Noboa no grita, Noboa no alza la voz, Noboa no insulta, pero te firma un papel y te acaba la vida. Una frase impresionante porque escuchaba a muchas personas decir que Noboa es un caballero que no devuelve el insulto. Líbrame, Diosito, de las aguas mansas. Tal cual. Y además de alguien que ni siquiera puede sonreír genuinamente ni hablar ¿Verdad? No, nunca lo hemos visto a racionalmente. él sonreír. No, no, es muy, muy como No, cuadrado, muy... no, pero yo creo que hay que analizar ahí, habría que entender. A ver, una de las cosas que también se ve en diferencia, por ejemplo, de Rafael Correa y ahora de Luisa, y yo la vi ayer, no he tenido tiempo porque quiero leer este reportaje, este artículo, esta entrevista que le hicieron a ella desde su esencia. Entonces, la lideresa Luisa, tú la estudias y puedes entender las raíces de su liderazgo, de su fortaleza, ver una mujer que ha sacado adelante a sus dos hijos, que ha tomado Claro. las decisiones que ha tomado, que ha salido adelante, que tiene la valentía y la fortaleza de asumir un rol como el de la presidencia del Ecuador actual, que no es el Ecuador de hace 20 años, es Claro, está más actual, jodido. con los desafíos de las violencias y la realidad que vive el país, es para valientes, Sí, 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 es sí. para valientes. Sí. Y en ese proceso arriesgar la vida, porque no nos olvidemos que Luisa González está arriesgando la vida, su vida y su integridad, y más allá de todas las violencias que ella recibe y seguirá recibiendo por ser mujer. Pero entiendes toda esta estructura de crecimiento personal, de historia personal. Y si tú tratas de entender y comprender la historia personal de Daniel Noboa, no sabemos nada, ni comprendemos nada. Por ahí hay Claro. pedazos de información donde el país tiene que recordar que Álvaro Noboa, su papá, fue acusado de haber violado y haber raptado a una mujer. Eso Y no que Daniel sabía. Noboa sabía de eso. O sea, Ah, de haber violado y haber raptado a una mujer. Y ese juicio y todo ese proceso se llevó fuera del país, o tengo entendido que inclusive pagaron con dinero el silencio. Y tenemos una historia de un, de perdón, un, Tamara, de un pero tipo, ¿estás diciéndome de Alvarito papá o del Alvarito, hijo? Alvarito, Alvarito, Alvarito Pero fue en su época acusado de de haber violado muchacho. a una mujer. No, 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 ya cuando era papá. Y la gente, la cercanía del círculo cercano de Daniel Noboa y de Álvaro Noboa saben, o sea, saben de esa familia que es todo menos una familia sana, con problemas de infidelidad, que también se sabe, se conoce en Carondelet, que lo retrata y lo replica el señor Daniel Noboa, y un montón de cosas más, donde tú puedes poner los pedazos, así como pones los pedazos de Luisa González de su persona, pones los pedazos de Daniel Noboa y te das cuenta que ese muchachito que ahora es presidente ha tenido todo el dinero el que tú creas, pero a lo mejor no tuvo amor, a lo mejor no tuvo un ambiente familiar sano, un ambiente familiar de respeto, para que un tipo sea capaz
de perseguir a su ex esposa con 42 juicios penales firmando papeles y Claro, eso hostigándola es un a capricho través de tremendo. la violencia vicaria, para que un tipo que es uno de los hombres más adinerados del mundo, de la familia más adinerada y uno de los más ricos del país, pretenda reducirle la pensión a su hija. Que un tipo que sea capaz de violentar los derechos de su niña para que su esposa, la influencer, la exponga en redes sociales, violando los derechos de la intimidad de esa niña, para que sea capaz de tomar la decisión de quitarle la seguridad presidencial a su hija. Todo por perversamente hostigar y violentar a su madre. Que sea capaz de meterle juicios al tío de su hija, Claro. su ex cuñado, para perseguirlo y fastidiar porque le da la gana y que no sea capaz de abrazar a su gente, de sonreír, de ser auténtico, es porque en su ser, en su Ujú. esencia, las cosas no están bien. Así Y es. esa perversidad, esa Ujú. maldad, esa frialdad, ese importismo Así y es. esa ambición desmedida del emperador criollo, que lo digo yo, y con todas las palabras que eso significa, tenemos el retrato del país en la absoluta destrucción, vendiéndole, Sacha, al mejor postor, asegurándose quizás de atención, aquí sí, Ecuador, de hacer todo lo posible por quedarse con el poder, para seguir Por un en su capricho, ¿no? ambición teniendo más poder y su Sí. capricho, sin importarle a la gente, sin importarle su hija. A Daniel Ujú. no ni siquiera le importa su hija, mucho menos le va a importar las niñas, las madres, los niños, la infancia, las carreteras, los hospitales, la salud, la gente con diálisis, con necesidad de diálisis. Y sabemos que no le importa porque lo están viviendo. Y ese que mi importismo personal, ¿por qué es importante para el ejercicio público? Te consulto porque no va a faltar alguien que diga, y lo he escuchado, pero ¿por qué se meten en la vida privada? Dice, eso es para allá. Pero da la casualidad de que yo siempre he creído, ¿no? A mí me ha fastidiado mucho escuchar, por ejemplo, eh, es un gran médico, pero le da puñete a la mujer. Pero qué gran médico. Ah, pero ¿no? La insulta, pero qué gran médico. Y Sí, yo decía, a mí sí. me fastidia porque yo digo, no puede ser un gran médico. No No, puede ser un para gran ser un gran médico. médico tienes que ser una gran persona y para Y ser para una hacer gran cualquier persona profesión, ¿no? tienes exactamente, tienes que tener una concordancia de tu vida personal versus tu vida política. Yo tengo Mm, todas mi idea firme del derecho a la intimidad de las personas, a la vida sí. personal, a la intimidad, que es una cosa. Pero otra cosa es que lo personal también se vuelve político y lo político es público. Porque ellos lo hacen Entonces, también. si Daniel Noboa está exponiendo a su niña, entendamos que está detrás de la historia de su hija y de las violencias que él está poniendo. Y aquí te enlazo un poquito con lo que sería en el 8 de marzo, el sábado. Va a haber marchas en todo el mundo, en el país también. Y Ujú. estas luchas que me atraviesan a mí, me seguirán hasta el día que me muera atravesando, es de reconocer a las mujeres como seres humanas, como personas. O sea, estamos luchando eso en lo básico donde tenemos el derecho a pensar, a elegir, a decidir, a hablar por nosotras mismas para el bienestar propio y único de nosotras mismas y no para estar al servicio de los demás. Pero esto significa hacer una lucha popular, pública, en las calles, cuando toda la vida, históricamente y hasta ahora, se mantiene toda esta idea de mantener la intimidad, lo personal dentro de las puertas, porque ahí somos violentadas en silencio. Ahí a las mujeres las golpean en silencio, ahí a las mujeres las violan en silencio, les arrebatan la vida en silencio y nos tienen sometidas, subordinadas en silencio. Y ahí viene esto de que calladitas nos vemos más bonitas Sí. y que me gusta cuando no hablas porque estás como ausente. O sea, y ahí nos quieren controladitas porque entonces no hay barullo, no hay problema, no hay relajo, no hay histerismos y no cambia nada porque no pasa es nada. Y eso pasa con este discurso de, ay, no saquen esos trapos sucios en la Claro. intimidad, eso Ujú. es cosa de pareja. No, 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 esto es cosa pública y esto es cosa política. Y tenemos que hacerlo público y político porque es la única forma de transformar y garantizar que ninguna mujer sea violentada, violada, golpeada, maltratada, insultada, subordinada y abusada en silencio en sus casas, en sus cocinas, en sus camas, dentro de sus familias o dentro del trabajo. Porque si a una de ellas le pasa eso, tiene que visibilizarlo. Por eso la necesidad de cambiar este discurso de lo íntimo, lo familiar, a hacerlo público y político. Porque además, Nelson, no es que le pasa a una persona, no es que a Gabriela Goldman le pasa esto, le Claro. pasa a un montón de mujeres Sí, 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 que sí, sí. piensan que solamente les pasa a ellas y que han estado solitas sufriendo esto y no es así. Están
ahorita presentando, y se ve el poder del movimiento de las mujeres presentando una propuesta de ley para tipificar la violencia vicaria como un crimen, como un delito. Y ahí es cuando tiemblan y se asustan los ¿Qué significa machirulos. eso, Tamara? Por favor, explícame. La Violencia violencia vicaria. vicaria la violencia vicaria es un tipo de violencia. A ver, nosotras vivimos esto de la definición de las violencias de género. Yo digo violencias siempre en plural porque son muchas, son Ya. muchísimas. La económica, la psicológica, la emocional, la física, que es la que más se ve, ¿no? Porque ves el moretón, ves el golpe, ves el sacudón. La emocional no la ves porque Pero es es un brutal manejo. también la psicológica. Así es, la económica es cuando las mujeres no pueden hacer uso de sus recursos o dependen económicamente de sus esposos para vivir. Y se ejerce, esta violencia se ejerce para controlar, subordinar y someter a las mujeres al servicio de la familia, al servicio del esposo, al servicio de la sociedad, donde las mujeres no somos otra vez personas, somos entes al servicio de los demás, para el servicio de los demás, y mientras más sacrificadas, sufridoras seamos, más y mejor mujeres somos, ¿no? Pero la violencia vicaria es un tipo de violencia, es una de las más crueles y perversas porque consiste en herir a la mujer a través de hacerle daño a sus seres queridos o sus seres amados. Es decir, Oh, a través de disputarle a los hijos, a las hijas, la tenencia o bajarle la pensión alimenticia o no pagar la pensión alimenticia, a través de perseguir, hostigar a los seres amados y queridos de la papás, mujer, hermanos. quien sea, ¿no? Eso es muy de Y mafia, lo, ¿no? Es muy mafioso eso. ¿Eh? Y Daniel Noboa hace eso con Gabriela Goldman. Ergo, es un mafioso de la violencia vicaria, porque no es una violencia de golpe, de físico, es violencia vicaria. Está utilizando a las personas alrededor de su ex esposa para violentar a esas personas y a través de violentar a esas personas, violentarle a ella. Sí, porque lo que dice Gabriela también y las mujeres que me escuchan van a saber, o sea, tú dices, a mí que me pase todo, pero no a mis hijos o a mis Sí, hijas, claro, y van por ¿sí? ahí, van por Yo ahí. soporto todo, pero cuidado tenés con mis hermanos, con mi mamá, o sea, métete conmigo. Y esa es la cobardía y la perversidad de tipos como Daniel Noboa, mafiosos de la violencia vicaria, que se dedican a enfrentar y a confrontar a las mujeres y a herir a las mujeres a través de herir y afectar a las hijas y a los hijos de esa mujer, no a través de tú a tú. Y eso es lo Claro, que está haciendo Daniel Noboa, e inclusive metiéndole juicios al hermano de Gabriela Goldman, o sea, lo que te he contado. claro, claro, Y claro. esa violencia vicaria tiene que estar tipificada No en el está. Código Orgánico Integral Penal, no está, Ok. tiene que ser reconocida como una violencia. ¿Para qué? Para que tú puedas también defenderte y tener un Estado, Un una marco jurídico institucionalidad que te donde las proteja. mujeres también, que son víctimas de violencia física, violencia emocional, puedan también tener un proceso de protección y ojalá también de reparación. Porque ¿quién le quita los daños de todas las mujeres, o a Gabriela, que haya salido públicamente con su historia, de los 42 juicios penales? Y además vayan y averigüen qué tipos de juicios tiene Gabriela puestos por el emperador criollo, o todas las mujeres que se encuentran en esta situación violentadas hasta por el mismo sistema, porque les termina favoreciendo a los hombres con poder, con dinero, para poder sentenciar en contra de ellas, ¿no? Totalmente. Y esa es esa violencia vicaria que también es necesario definirla, visibilizarla y ojalá llegar a tipificarla en el Ecuador. Bueno, ese es un camino. Por ejemplo, ahí hay una gran idea, una gran propuesta, porque mira que uno puede tener o creer que no es necesario, pero es tan necesario como el hecho de que si no está en la ley no lo pueden juzgar, ni perseguir, ni tampoco Exacto. investigar. Entonces, imagínate cómo la maldad, y yo decía que es muy de mafia, porque veíamos o vemos que la mafia en las películas o en lo que se nos muestra, que cuando te quieren hacer daño no van contigo, ¿no? Y lo veíamos desde, me acuerdo muy vagamente en la película del Padrino, cuando quisieron presionar, me acuerdo tanto a un director de cine, le mataron un caballo, que era la adoración, ¿no? Y luego que mataron a su caballo, el tipo le dio el trabajo al que quería que le dé el mafioso, que era un... Bueno, la gente que vio la película lo sabe. Pero exactamente, y si no está eso en la ley, pueden abusar de eso, seguir dañándote y no haber complicaciones. Y de forma impune, porque es lo que, otra Impune, vez, claro. si es que no muestras, o sea, si es que el marido te golpea y todo eso tiene que quedar dentro de las cuatro paredes de tu casa y tiene que quedar en intimidad, el silencio alimenta la impunidad. Y la impunidad significa que eso se va a repetir y que nunca se va a transformar. El momento en que lo haces público, lo haces visible, lo defines, lo tipificas, ya no hay impunidad. Ergo, entonces ya deja de pasar, ya tienes formas de defenderte y demostrarlo y además decirle a las mujeres, no, no es normal.
no es normal que el tipo te amenace con quitarte a tus hijas y a tus hijos la tenencia de tus hijas, tus hijos solamente porque tú le dijiste que querías divorciarte. No, no es normal que pretenda negociarte la pensión alimenticia porque entonces si no te paga la pensión alimenticia, tú sabes que no vas a tener cómo celebrar el cumpleaños a tu hija o a tu hijo. O sea, ese tipo de violencias que parece que son comportamientos naturales y normales, son violencias y hay que mostrarlas y definirlas como violencias y hay que hacerlas públicas, hay que nombrarlas, hay que señalarlas, hay que ponerle el dedo a Daniel Noboa, decirle tú eres un tipo perverso, violento que ejerce violencia vicaria en contra de tu ex esposa y tu hija además. Entonces cuando ya lo haces público, ya lo muestras, ya no hay impunidad. Y ya tenemos aquí las personas pensándose y quizás mujeres escuchándonos ahorita, Nelson, que dicen, yo estoy viviendo esto, a mí me está pasando, no hay cómo a mí me defenderse. ha pasado. Y no soy la única, y no están solas. Mujeres de mi patria no están solas. Está Gabriela Goldman y están un montón más luchando por en este caso, esta iniciativa de tipificar la violencia vicaria, que en otros países ya se ha logrado. Claro. Bueno, ojalá que esto avance y definitivamente no creo que avance con este gobierno. Ojalá que avance con otro gobierno. Por eso hay que cambiar. Claro, Luis Omar nos manda un saludito. Sol Javier dice, Tamara, coincido con lo que dices sobre el tema de la violencia vicaria. Ojalá que se recoja en la ley, pero también es un tema moral y encima de personas que van con un discurso religioso manipulando la religión. Bueno, siempre va a existir eso y la lucha de ustedes es por eso mucho más intensa. Tamara, ojalá que la gente reflexione esto para las elecciones, ¿no? Con esta reflexión cerramos la entrevista, Tamara. Gracias, Nelson. A las mujeres de mi patria, el 8 de marzo es un día de reivindicación. Es el Día de la Mujer Trabajadora, además, vino por las mujeres trabajadoras, pero estamos también en un proceso de reconocernos y saber y comprender qué es ser mujer. Y mujeres de mi patria y hombres de mi patria, sí, el sábado, 8 de marzo. Ser mujer es ser humana, es ser persona. Con ese mensaje quiero dejarles. Ok. Gracias, Tamara. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.